¿Cómo les va? Hoy vamos a intentar reflexionar sobre algunas cuestiones vinculadas con la salud y vinculadas también con los tiempos que vivimos. Para eso nos parecía importante empezar haciendo algunas aclaraciones desde dónde estamos parados, al menos nosotros. Entonces, en primer lugar, nos parece importante explicitar que para nosotros la crisis sanitaria que hoy estamos viviendo a partir de esta pandemia, en realidad no es otra cosa que una de las expresiones de la crisis ambiental que el mundo está atravesando. Y a su vez, esa crisis ambiental, como bien lo dice el Manifiesto por la Vida, ese extraordinario documento escrito y publicado por intelectuales de América Latina en el año 2002, con motivo de la cumbre de Johannesburgo, esa crisis ambiental, decía, es ni más ni menos que una crisis de civilización. O sea que para poder encontrar los orígenes de los problemas sanitarios que hoy tenemos a nivel mundial, deberíamos estar pensando cómo es que nosotros hemos organizado, que con nosotros como sociedad hemos organizado el mundo, nuestra forma de ver, de entender y de transformar el mundo. Sin dudas, es necesario que nosotros podamos ponernos de acuerdo respecto de qué hablamos cuando hablamos de algunas cosas. Entonces, por ejemplo, nos parecía necesario explicitar que cuando entendemos a salud, o cuando hablamos de salud, mientras algunos entienden que la salud es un equilibrio biopsicosocial, algo así como un imposible, porque ¿quién está en completo y exacto equilibrio de biopsicosocial? Otros estamos pensando en procesos, otros estamos pensando en procesos de salud de enfermedad de atención. ¿Qué significa esto? Que mientras la salud para algunos es algo que no se va a poder alcanzar nunca, que va a necesitar siempre de el aporte externo de o el sistema de atención médica o las corporaciones farmacoquímicas, para otros la salud es el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, es el ejercicio de fortalecer las diversidades, de construir las hegemonías y fundamentalmente es una condición esencial para la libertad de los sujetos y de los pueblos. Esta última es la definición de salud que desde la materia salud socioambiental a la que yo pertenezco y que se dicta en nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario desde el año 2004 ininterrumpidamente, digo, esta definición de entender a la salud como este ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las hegemonías y como condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos, es el concepto que nos guía, es la posibilidad de comprender que las prácticas en salud, las acciones que llevamos adelante para construir salud, no pueden limitarse a un espacio hospitalario o ni siquiera a un centro de atención médica y deben ser pensadas en contextos sociales, deben ser pensadas en las comunidades, desde, por y para las comunidades. ¿Y por qué decimos que este es un punto importante para empezar a charlar y a reflexionar sobre qué es esto y de la salud en estos contextos que vivimos? Porque claramente lo que nosotros estamos necesitando hoy es poner en discusión los paradigmas, los modos de ver el mundo que nos han traído hasta aquí. Esos modos de ver el mundo como un objeto inanimado del que podemos servirnos para lo que nosotros como seres humanos necesitemos, de ver a nuestro planeta como una fuente de recursos que solamente en nuestras cabezas puede pensarse que no se van a acabar nunca y pretender un desarrollo ilimitado, un crecimiento y un progreso infinitos, es propio de una manera de comprender, de un paradigma que no ha asumido los límites que tiene el planeta ni los ciclos de la vida. En ese sentido, hace falta más que nunca empezar a reflexionar colectivamente respecto de cuán importante es, en estos contextos sobre todo, empezar a pensar nuevas formas de organizar nuestras ciudades, nuevas formas de organizar nuestros modos de vivir. ¿Y por qué digo empezar por nuestras ciudades?
Porque el metabolismo sociedad-naturaleza es clave, ese proceso por el cual, o a partir del cual, el encuentro entre la sociedad y la naturaleza permite que nuestras vidas sean posibles, garantizando que los ciclos vitales se lleven adelante. Es fundamental, ese análisis es fundamental si nosotros queremos saber el por qué hoy nos enfermamos, nos morimos y transitamos nuestra vida como las transitamos. ¿Por qué digo esto? Pues porque si nosotros tenemos en cuenta que para poder comprender qué es lo que está ocurriendo hoy en el mundo, para poder habilitar las búsquedas de salidas y de alternativas a la crisis que estamos transitando, sería muy importante repensar cómo es nuestra relación con los microorganismos, por ejemplo, porque podríamos aprender mucho, por ejemplo, de las bacterias. Podríamos estar para poder entender y comprender cómo organizarnos y cómo reestructurar nuestras vidas si viésemos y aprendiésemos del mundo microbiano. El mundo microbiano que ha logrado adaptarse a las drásticas transformaciones que nuestros modos de producción y reproducción social que dominan la vida humana en el planeta le han impuesto y que han logrado asimismo sobrevivir desde aquella primera célula en el agua hasta hoy, más allá de los ataques que les hemos realizado como especie humana con los antibióticos, con los desinfectantes, con todos los elementos que hemos construido y creado con el objetivo de eliminarlos, cuando en realidad sin bacterias, sin microorganismos, nuestras vidas no serían posibles. Digo, si nosotros pudiéramos analizar mejor cuáles son las condiciones que le permiten a esos microorganismos resistir durante tanto tiempo y seguir existiendo a pesar de todos los embates que nosotros llevamos adelante, quizás, y esto es una hipótesis, quizás podríamos encontrar formas mucho más saludables de organización de nuestras vidas. Los microorganismos no compiten entre sí como nos han enseñado algunos microbiólogos. Los microorganismos dialogan entre sí y a partir de encuentros y de lógicas solidarias, mutuales, lo que hacen es ir aprendiendo unos de otros, ir intercambiando información unos y otros para poder adaptarse mejor a las condiciones ambientales en las que les toca vivir. Condiciones ambientales en las que nosotros como especie los empujamos. Y esos aprendizajes se hacen siempre de manera colectiva. Nosotros como especie, sin embargo, hemos estimulado el desarrollo de nuestras sociedades en función de lógicas individuales, de lógicas de competencia. Con Darwin nos dijeron que el ser humano era el resultado de una competencia en donde el más apto había sobrevivido, cuando en realidad sería mejor y mucho más interesante estudiar a médicos como Ivan Illich o a personalidades como Liane Margulis, que nos enseñaron y demostraron científicamente que el ser humano y todas las especies del planeta somos el resultado de diálogos solidarios y de procesos de organización mutual, de procesos de cooperación entre distintas especies para poder ir desarrollándose. En ese contexto, no hay nada más importante para nosotros en estos tiempos que poner la lupa en esos modos de producción y reproducción que como especie humana hemos impuesto en el planeta y que han transformado drásticamente las condiciones de vida de todos nosotros, de todas las especies. Y allí es donde quiero quizás hacer un poco más de hincapié en este encuentro. Porque el modo de producción y reproducción hegemónico, imperante, dominante hoy en día es el extractivismo. El extractivismo como una de las expresiones más descarnadas de un modelo capitalista, neodesarrollista, que en todas sus facetas lleva a la destrucción de todos nuestros territorios. Y esto implica, obviamente, la contaminación del agua, del aire, del suelo, de nuestros alimentos. Así como agrotóxicos, microplásticos, metales pesados, gases tóxicos, deforestación, corrimiento de la frontera agropecuaria, explotación animal,
constituyen el caldo de cultivo ideal para la génesis de procesos, por ejemplo, de mutaciones virales como el que ya ha quedado demostrado con la gripe aviar, con la gripe porcina, con el SARS, y como es una de las hipótesis del origen de la actual COVID-19. Todos estos ejemplos que decía recién son evidencias claras de cómo la alteración que hemos generado en los procesos metabólicos del planeta, a partir de la instalación y globalización de los modos extractivistas, nos ha llevado a una situación de crisis ambiental y sanitaria sin precedentes en la historia de la humanidad. Todo ello lleva a un deterioro progresivo de nuestra salud, reduce nuestra capacidad de respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque cuando uno homogeneiza, cuando uno elimina la diversidad, uno disminuye fundamentalmente la posibilidad de desarrollo de los sistemas inmunológicos. El sistema inmunológico de los seres vivos depende de una multiplicidad de células diversas, tejidos y sistemas que van actuando coordinadamente a prepararnos para poder enfrentar cualquier tipo de injuria. Cuando nosotros homogeneizamos, cuando nosotros limpiamos y establecemos uniformidades perdiendo las diversidades, se disminuye el sistema inmunológico. Entre otras cosas, lo que hemos llevado adelante como sociedades es una transformación terrible en los modos de comer, de alimentarnos. Y entonces nuestros modos de comer, que cambiaron en los últimos 40 años de manera drástica, de la mano fundamentalmente de la migración hacia los conurbanos, de la disminución de granjas, de las áreas de producción de alimentos, que antes justamente nos garantizaban alimentos sanos y hoy son territorios arrasados para la producción de monocultivos, de transgénicos adictos a venenos, que para poder sostenerse y seguir existiendo necesitan contaminar y dañar a quienes viven en sus cercanías, a quienes viven no tan cerca y fundamentalmente a los territorios con los cursos de agua, aire y al suelo. Estos productos ultraprocesados, cargados de colorantes, de conservantes, de aromatizantes, de sustancias químicas que ni siquiera podemos entender porque tienen siglas absolutamente incomprensibles, ocuparon en nuestras mesas y ocupan en nuestras mesas el lugar de los alimentos tradicionales que se servían, que mis abuelas, mis abuelos preparaban y servían para que mis padres, para que mis hermanos, para que yo pudiéramos desarrollarnos y crecer saludablemente. Entonces hoy creemos que estamos comiendo lo mismo que comíamos hace 40 años atrás, cuando en realidad la comida de hoy ya no es el alimento de hace 40 años. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque claramente no es lo mismo comida que alimento. Alimento es toda sustancia que incorporada a nuestro organismo puede garantizar que nuestras células, nuestros circuitos biológicos desarrollen sus ciclos saludablemente. Comida es aquello que incorporado a nuestro organismo puede ayudarnos a mantener, por un lado, los receptores a nivel del sistema digestivo llenos y por otro lado algunos niveles de glucosa, pero que no necesariamente son alimentos. Y esto es importante aclararlo, porque si tienen venenos, si tienen transgénicos, si son ultraprocesados, no son alimentos. Pueden ser comida, o como dice una gran maestra de la soberanía alimentaria en nuestro país, pueden ser OCNIs, ¿no? Objetos comestibles no identificados, pero nunca alimentos. Entonces, si los animales que nosotros terminamos incorporando a partir de nuestras comidas son engordados a base de transgénicos, a base de ansiolíticos, a base de antibióticos, en condiciones de hacinamiento que son propios de los campos de concentración de otras épocas, son obligados a comer sin descanso. ¿Qué es lo que nosotros comemos? ¿Cuánto de eso puede realmente acompañar a nuestro organismo para nutrirse, para desarrollar un sistema inmunológico adecuado? El mismo planeta que se ha paralizado ante la presencia de este COVID-19 o SARS-CoV-2, un microorganismo particularmente dañino con las vías respiratorias, que se aprovecha de quienes tienen los sistemas inmunológicos comprometidos, es el mismo mundo que aún hoy no ha reconocido que quizás el mayor impacto negativo en la salud de nuestras víctimas directas no sea el COVID-19,
sino que sean las condiciones de vida que estaban previas al COVID-19. Y esto lo decimos porque hay trabajos científicos ya publicados que han analizado sobre la mortalidad del COVID-19 en Estados Unidos y Europa fundamentalmente. ¿Quiénes son los grupos que tienen mayor cantidad de víctimas mortales? Y claramente los grupos que tienen mayor cantidad de víctimas mortales por este virus son los grupos que previo a la aparición del virus ya tenían condiciones socioeconómicas muy deterioradas. Eran en Estados Unidos los negros, los latinos y los nativos, de grupos socioeconómicos bajos. Eran en Europa los que vivían en las zonas de producción industrial empobrecidos, con aires absolutamente dañados y con poca posibilidad de desarrollar saludablemente su ciclo vital. Eran en Europa quienes tenían menos vitamina D, porque la calidad de los espacios donde vivían no le permitía estar en condiciones de, por ejemplo, acceder a un aire saludable y a espacios abiertos, libres, donde el sol pudiese acariciarlos. Entonces, según la propia Organización Mundial de la Salud, ya desde el año 2012 se sabe que la contaminación atmosférica es la responsable de la muerte de 7 millones de personas por año. 7 millones de personas por año. Nada más que por respirar en el mundo se mueren, porque la calidad del aire que respiramos o que respiraban es muy mala. Si nosotros sabemos que nuestras ciudades tienen una carga de sustancias tóxicas en el aire que respiramos que prácticamente transforma al respirar, que es el primer elemento, la primera acción básica para poder vivir es respirar. Sin embargo, respirar hoy se transforma en un acto suicida por la calidad del aire que estamos incorporando. Nosotros tenemos que poner el foco de la discusión, creemos nosotros, en cómo estamos viviendo, en qué hemos hecho para que los lugares que organizamos para vivir sean en realidad los lugares que nos están dañando, enfermando y matando. Quienes vivimos en Rosario, además de la contaminación del aire urbano por las emanaciones de gases de vehículos, también estamos expuestos a ese conjunto de gases que llegan por el humo del cordón industrial y al que en los últimos 7 meses se le ha incorporado el humo de los incendios intencionales en las islas frente a nuestra ciudad, que constituyen un verdadero ecocidio resultado del uso o de la intención de usar el humedal, que es un sistema vivo, un sistema purificador de aguas, un sistema purificador de aires, un sistema que aloja una extraordinaria biodiversidad, para transformarlo en un espacio de cría de ganado o para transformarlo en un gran country a cielo con embarcaciones o con acceso a embarcaciones en función de la especulación inmobiliaria. O como dije antes, un gran campo de cría de ganados, porque entonces así ahora, donde antes había diversidad, donde antes había vida, donde antes había la posibilidad de encontrarse con especies de distintos tipos, pero además donde había raíces que filtraban el agua del río Paraná, donde había follaje que purificaban el aire que respirábamos los rosarinos y las rosarinas, ahora solo hay tierra arrasada, en la que ahora sí, y no antes, ahora sí puede empezar a crecer un tipo de pasto que le permita alimentar el ganado. ¿Y por qué el ganado viene a las islas? Porque ha sido expulsado de las tierras continentales por los eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos como la soja, el maíz, en nuestros territorios, que han ganado espacio a fuerza de destrucción, de eliminación de diversidades, como dije antes, y de expulsión de las personas de los territorios. Si el 92% de las personas que vivimos en Argentina vivimos en ciudades que respiramos aire que no está limpio, y por lo tanto, de esa manera incrementamos el riesgo de tener problemas de salud respiratorios. Si en el medio de ese proceso incrementamos o incorporamos este volumen de sustancias tóxicas, que son gases de efecto invernadero, que son gases
que lesionan nuestras vías respiratorias, que alteran la posibilidad de transitar saludablemente nuestras vidas, que afectan genéticamente a quienes están por nacer, que aumentan los riesgos de abortos espontáneos, que aumentan los problemas de presión arterial, que generan alteraciones en los ritmos circadianos, los ritmos del sueño, y entonces nos vuelven más irritables, porque todo esto es efecto de el respirar aire contaminado por el humo de los incendios de las islas. Y en el medio de esto, una pandemia de COVID como la que estamos transitando, ¿alguien puede afirmar que el incremento de casos extraordinario que tiene Rosario, de casos positivos y muertes de COVID-19, no tiene nada que ver con el habernos obligado a respirar durante los últimos 7 meses en medio del confinamiento al que tuvimos que someternos para poder evitar el contagio masivo de el aire que venía de la quema de las islas? Nosotros entendemos que es necesario que empecemos a repensar estas cosas, que empecemos a repensar cómo nuestras formas de vivir, cómo los lugares en los que vivimos, en realidad no están preparados para reconocer los ciclos de la naturaleza, no están preparados para reconocer la importancia de respetar los ciclos de la naturaleza. Hoy tenemos aire contaminado, comida que engorda pero que no es alimento, viviendas que parecen cajas de zapatos más que hogares, sistemas inmunológicos que están arrasados. No tenemos suelo en nuestras ciudades para poder sintetizar vitamina D. No tenemos la posibilidad de encontrarnos para estimular nuestros sistemas afectivos. Todo esto es un combo ideal para que cualquier patógeno que circule entre nosotros pueda hacerse una fiesta. Ante la preocupación que todos tenemos por este COVID-19 que nos está afectando hoy, de la mano de la quema de las islas en el caso de Rosario, quizás podríamos empezar a preguntarnos si la manera de mirar el mundo fragmentada y por partes no es parte también de el problema que estamos nosotros transitando. Nosotros desde el principio de este año hemos advertido como país que teníamos niños en el norte de nuestro país que morían de desnutrición, que pertenecían a las comunidades originarias, claro, que nuestro río Paraná estaba teniendo una bajante extraordinaria, que se le atribuye al cambio climático como si el cambio climático no fuese el resultado de la acción del hombre por la emanación de gases de efecto invernadero y la destrucción de los territorios, como si fuese una cuestión natural. Y que no se tiene en cuenta cuando se habla de la bajante histórica del río Paraná, los incendios en el Amazonas del año pasado que destruyeron los ríos voladores, que son los principales responsables de las regulaciones de los ciclos hídricos fundamentalmente de las cuencas del Paraná y el Paraguay. Entonces hoy resulta que es la naturaleza, es el cambio climático, es la bajante histórica del Paraná, los responsables de las situaciones que tenemos hoy en nuestras ciudades, en nuestras sociedades, de problemas de salud. Como si eso no fuese, básicamente, parte de las excretas, de los resultados no deseados, o sí, de la acción del extractivismo en nuestros territorios. Nosotros tenemos que saber que de las 7 cepas dañinas para los seres humanos que tiene la familia de los coronavirus, de las 7, 4 aparecieron en los últimos 10 años. Es decir, el siglo XXI es el siglo en el que han empezado a aparecer las mutaciones malignas de virus que eran absolutamente benignos, virus que no generaban ningún daño en nuestra salud. Es el siglo XXI el que ha visto cómo se han empezado a acelerar los procesos de destrucción de nuestra diversidad. En los últimos 50 años desapareció el 60% de las especies de mamíferos en el planeta. Entonces creemos nosotros que es el momento de desempolvar el principio precautorio. El principio precautorio para empezar a plantear la importancia de frenar aquí
los modos de organizar nuestras sociedades a partir del extractivismo, frenar aquí los modos de pensar las ciudades a partir de la especulación inmobiliaria, frenar aquí los modos de organizar nuestras vidas a partir de lógicas que no respetan los ciclos de la naturaleza, los ciclos de la vida. Nosotros entendemos que es importante que nos demos cuenta que si es verdad que estamos todos en el mismo barco, como algunos dicen, también es verdad que no todos tenemos la misma calidad de boletos. Algunos están en camarotes muy acomodados, teniendo un bote salvavidas para cada uno de ellos. Y la gran mayoría de los habitantes del mundo, estamos en las bodegas de los barcos y nos han cerrado las puertas para salir en caso de que llegamos a chocar o a hundirnos con llaves en las rejas. Y esto no es tremendismo, esto no es para que nos deprimamos, esto es para que estemos advertidos de lo que está ocurriendo y empecemos a intentar hacer cosas para transformar la realidad. Nosotros hoy creemos que necesitamos urgentemente avanzar más allá de la urgencia del COVID-19 en la generación y el fortalecimiento de vínculos solidarios que nos puedan permitir organizar y visualizar colectivamente estrategias de superación de esta crisis que van mucho más allá de una cuestión microbiológica. Entendemos que hay que estimular y recuperar el sistema inmunológico desde lo colectivo para poder ayudar así a resolver los problemas estructurales que hacen a nuestros cuerpos y a nuestros territorios vulnerables a todas estas enfermedades. Y recuperar inmunológicamente a nuestras sociedades implica reconstruir lazos y redes solidarias de cooperación, ayuda mutua, que respeten y se nutran de las diversidades para ser más resistentes a esas tramas. Si pensamos nuevos escenarios de producción y distribución de alimentos, comida sana, sin venenos, sin transgénicos, dignificando a quien genera esos alimentos y garantizando el acceso a toda la comunidad, no solo al que pueda pagar precios caros, sino a toda la comunidad, a esos alimentos, desde los principios del comercio justo y la soberanía alimentaria. ¿No estaremos haciendo un mejor aporte para prevenir no solo el COVID-19, sino las pandemias que van a venir en el futuro? ¿Qué pasaría si en lugar de pensar en salidas que nos obliguen a fortalecer el individualismo, optemos por generar redes que nos encuentren colectivamente desde el cuidado solidario, con lógicas de acompañamiento y recuperación de saberes y de haceres desde las comunidades? ¿Nos animaremos a construir un sistema de atención en salud que surja y se ordene a partir de la ética del cuidado, desde la integralidad, con trabajadores de salud bien remunerados y comprometidos con la defensa del derecho a la vida digna? ¿Estamos dispuestos a aceptar que los principales trabajadores de la salud son en realidad no los que estamos en los centros de salud, en los centros de atención de enfermedades, sino los que nos garantizan la posibilidad de tener el acceso a alimentos sanos, es decir, los productores y las productoras agroecológicos que desde los cinturones urbanos y periurbanos de las grandes ciudades y desde los territorios rurales están todavía garantizando la construcción de territorios sanos? La producción de los alimentos que nosotros podríamos tener en nuestras mesas si no fuese por la especulación del sistema que en la cadena de intermediarios los transforma en ultraprocesados y los vende cargados de venenos que originalmente no tenían. ¿No será acaso el momento de empezar a propiciar y a estimular y a fomentar las producciones de alimentos de verdad en nuestros territorios, de cercanía, con mano de obra local? Con mano de obra, porque no nos olvidemos que el modelo agroindustrial de transgénicos dependientes de venenos emplea a una persona cada 500 o 600 hectáreas, mientras que los modelos de producción agroecológica necesitan de 20 personas en 200 hectáreas. Eso es trabajo digno, eso es trabajo a nivel local, eso es producción de verdad pensando en la salud y la vida de la gente, de los pueblos, de los territorios, de los ecosistemas, porque para tener salud lo primero que necesitamos es tener una buena alimentación. Y para tener una buena alimentación necesitamos territorios saludables. Y para tener territorios saludables necesitamos modos de producción que no enfermen, que no contaminen, que no dañen y que no maten. Porque para poder prevenir en tiempos de pandemia, ya no solo esta, sino las pandemias que vengan, es necesario que de una vez por todas apliquemos el freno de mano y empecemos a organizar, a pensar, a repensar nuestros modos de vivir y empecemos a encontrarnos con el vecino, con la vecina, con el amigo, con el
pariente que hace mucho no hablamos, para pensar juntos, desde la diversidad, cómo queremos que sean los nuevos modos de organizar nuestras sociedades. Quizás si pensamos en que hay 3 dimensiones que podemos recuperar, para ello podamos ir buscando esos nuevos horizontes. Esas 3 dimensiones son la diversidad, porque sin diversidad no hay vida. Son el tiempo, porque sin tiempo la diversidad no puede dialogar para poder garantizar la continuidad de la vida. Y son el territorio, porque sin territorio, donde la diversidad pueda dialogar a lo largo del tiempo, no pueden darse los procesos vitales que necesitamos para estar saludables. En esto es en lo que estamos pensando y esto es lo que nosotros creemos, que desde la universidad pública podemos ir acompañando con un proceso de construcción de nuestras universidades, con un proceso de construcción del pensamiento colonial que nos ha impuesto la modernidad insustentable y fundamentalmente con un proceso amoroso de búsqueda desde la diversidad de los puntos de encuentro, de los puntos de acuerdo, para poder salir fortalecidos en la construcción de los futuros saludables que nos merecemos vivir nosotros y fundamentalmente los que todavía no están, pero nos están esperando para ser. Espero que con esto, bueno, nos queden cosas para preguntarnos, para pensar, para seguir ejercitando nuestras neuronas, evitando que se anquilosen, que se queden así duras, y sobre todo para seguir animándonos a mirar el mundo con nuevos ojos cada día. Muchísimas gracias.